Psicobiografías, Claudio Naranjo. Nací el 24 de noviembre de 1932 en Valparaíso, Chile. Crecí en un ambiente musical, asistí al colegio en Valparaíso y posteriormente en Santiago. Me gradué como doctor en medicina en 1959. Después de un comienzo muy temprano con el piano, estudié composición musical, pero dejé el Conservatorio Nacional después de mi ingreso a la Facultad de Medicina. Mis estudios en esta no me interesaron tanto, sin embargo, como mi aprendizaje informal junto al poeta visionario chileno, escultor Totila Albert, el poeta David Rosenman Tau y el filósofo Bogomil Jasinowski. Después de doctorarme, fui contratado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para formar parte del personal del Centro de Estudios de Antropología Médica CEAM, fundado por Franz Hoffmann en 1960 y dedicado al estudio y reparación del efecto deshumanizante de los estudios de medicina. Al mismo tiempo hice mi internado en psiquiatría en la Clínica Psiquiátrica Universitaria bajo la dirección de Ignacio Maté Blanco y me sometí a un análisis didáctico en el Instituto Chileno para el Psicoanálisis. Después de algún tiempo dedicado a la investigación y aprendizaje de la psiquiatría, viajé brevemente a los Estados Unidos con el encargo de la Universidad de Chile de explorar el campo del aprendizaje perceptual, y allí me familiaricé con el trabajo de Samuel Renshaw y Hoyt Sherman, ambos interesados en la percepción de la totalidad en la Ohio State University en Columbus. Posteriormente, una beca Fulbright me permitió pasar una temporada en Harvard como visiting scholar, y dividí mi trabajo allí entre el Centro de Estudios de la Personalidad, que estaba entonces bajo la dirección de David McClellan y Emerson Hall, donde participé en el seminario de Psicología Social de Gordon Allport y fui estudiante de Tillich. Después de terminar la temporada académica, pasé un tiempo con Raymond Cattell de la Universidad de Illinois, quien me invitó a asociarme con él en su empresa privada IPAT en el Instituto de Pruebas de Personalidad. Más tarde, por una invitación de Frank Barron a participar en las actividades del Centro para la Investigación y Evaluación de la Personalidad de la Universidad de California, también un enclave de la cultura de Henry Murray. Fui a Berkeley, donde tuve la ocasión de zambullirme en la atmósfera de la contracultura. Una nueva beca de la Fundación Guggenheim me permitió regresar a Berkeley un año más tarde para proseguir allí investigaciones sobre valores iniciadas anteriormente, y el Institute of Personality Assessment and Research, IPAR, dedicado a la investigación de la personalidad y de la creatividad. Me recibió como investigador asociado con los privilegios del precioso campus, que incluían el acceso a un gran centro de computación y a la magnífica biblioteca. Durante esta época tuve la oportunidad de trabajar en una estrecha amistad con Carlos Castaneda, volverme aprendiz de Fritz Perls y formar parte de la temprana comunidad de Salem, asistir a talleres de la conciencia sensorial con Charlotte Selber y asistir a las reuniones del grupo de pioneros de Leo Zeff de la terapia psicodélica, al que posteriormente contribuiría al introducir el uso de la armalina y el MDA y la ibogaína. Tras estos aprendizajes, cuando regresé a Chile en 1967, apoyo al Senado de la República y el permiso de mi jefe, con el apoyo del Senado de la República y el permiso de mi jefe, me permitieron llevar a cabo un programa de desarrollo personal mencionado aquel entonces en el catálogo de Salem como programa Salem en Chile, donde un grupo estable de estudiantes recibió una información más sistemática e integrada que la de Salem en Gestalt, ejercicios psicológicos, esgrima, movimiento espontáneo y expresión corporal.
El tiempo de mi vuelta a Chile fue también uno de los comienzos de mis investigaciones en psicofarmacología primero, a través de un estudio de los efectos de la armalina, luego como asociado al Shugin y Sargent. En el estudio de la fenilizopropil aminas y también en la exploración de la terapia psicodélica individual y de grupo. Poco después viajé brevemente a los Estados Unidos para asistir a 2 congresos novedosos en la Universidad de California. La primera conferencia sobre el LSD de 1967, donde presenté mi investigación en la psicoterapia asistida por la ibogaína, y otra patrocinada por el Instituto de Karolinska de Suecia y el Ministerio de Salud de los Estados Unidos bajo el título Búsqueda etnofarmacológica de medicamentos psicoactivos. Después de algún tiempo trabajando en el Centro de Estudios de Antropología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, volví a Berkeley como un inmigrante y continué mis actividades en el IPAR como investigador asociado, y también comencé a conducir talleres en el Instituto Salem, donde algunos años después al migrar Fritz Perls a Canadá me convertí en uno de sus 3 sucesores. También realicé viajes periódicos a Los Ángeles para recibir formación adicional y supervisión de Jim Sinkin, que había sido el colaborador principal de Perls durante sus años en Esalen. En 1969 tuve el privilegio de ser nombrado asesor del Centro de Investigación Política Educativa creado por Willis Harman como parte del SRI, Stanford Research Institute. Se me asignó la investigación del conjunto de técnicas psicológicas y espirituales en uso en el seno del movimiento del potencial humano. En vista de su relevancia en la educación, y mi informe fue publicado como una monografía del SRI titulada The Unfoldment of Man. Más tarde formaría parte de mi primer libro, The One Quest. Durante este tiempo redacté El viaje sanador acerca de mi exploración de las sustancias que había descubierto como útiles en la terapia psicodélica. También acepté la investigación de Robert Ornstein como coautor de un libro de meditación y otra de la doctora Ravenna Helson para analizar las diferencias cualitativas entre libros para niños cualificados como matriarcales y patriarcales, respectivamente, en una investigación suya sobre las formas alternativas de creatividad que ya había comprobado anteriormente en una investigación acerca de matemáticos. Ello llevó a la redacción de mi libro El Niño Divino y el Héroe, que sería publicado mucho más tarde. La muerte en un accidente de mi único hijo en la víspera de Pascua de 1970 pareció ponerle punto final a una etapa de mi vida, y la siguiente comenzó con una peregrinación bajo la dirección de un maestro espiritual llamado Oscar Ichazo, que incluyó un periodo de aislamiento en el desierto cerca de Arica, al norte de Chile, con el que comenzó para mí el acceso a la vida contemplativa y al sentirme guiado desde dentro. Tras abandonar Arica a finales de 1970, después de 6 meses comencé a dirigir actividades de un grupo que incluía a mi madre, antiguos aprendices de Gestalt y amigos. En el contacto con este grupo de chilenos adquirí la experiencia y confianza necesarias para iniciar mi trabajo posterior en Berkeley en septiembre de 1971. Este trabajo comenzó como una improvisación y acabó por convertirse en un programa en torno al cual se estableció una asociación sin fines de lucro llamada Instituto SAT. Después de un tiempo, mi función en este fue la de un diseñador de procesos y supervisor de un conjunto de actividades puestas en práctica por mis estudiantes y por una serie de profesores invitados: Salman Sachers, Dhirasma Chungfang Chu, Sri Harris Johari y Bob Hoffman.
En 1976 fui durante 2 semestres profesor invitado en el campus de Santa Cruz de la Universidad de California y posteriormente de manera intermitente en el Instituto de Estudios Asiáticos de California, ahora CIIS. Luego comencé a ofrecer talleres en Europa, refinando de esta manera aspectos del mosaico de actividades del programa SAT, la terapia gestal y su supervisión, las aplicaciones del enneagrama de la personalidad, la meditación interpersonal, la música como un recurso terapéutico y como extensión de la meditación y procesos de comunicación y autoconocimiento en pequeños grupos, hasta que volví a juntar las partes de un todo en un todo otra vez, y la compañía de nuevos colaboradores cuando en 1987 el programa SAT renació en España bajo el nombre SAT en Bavia, un programa para el desarrollo personal y profesional. Desde entonces este programa se ha extendido por Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Corea con gran éxito, de modo que mi agenda se repartió durante muchos años entre estas actividades y el trabajo de mis libros durante el tiempo que transcurría en mi casa de Berkeley. A finales de los años 80 había revisado por completo mi primer libro sobre la terapia gestal y publicado también 2 nuevos volúmenes sobre el tema. También publiqué 3 libros sobre el enneagrama, un libro titulado La agonía del patriarcado y un nuevo libro sobre la meditación, The Way of Silence and the Talking Cure, así como Cantos del Despertar, una interpretación de los grandes libros de Occidente como expresiones del viaje interior y variaciones sobre el mito del héroe. Desde finales de los años 90 he asistido a muchas conferencias sobre la educación y he procurado influir en la transformación del sistema educativo en varios países, desde la convicción que nada es más esperanzador respecto a la evolución social que el fomento colectivo de la sabiduría individual y la compasión y la libertad. Mi libro Cambiar la educación para cambiar el mundo, publicado en español en el año 2004, fue concebido inicialmente como un estímulo para los profesores formados en el programa SAT que comenzaban a implicarse en un proyecto SAT de educación, que el programa SAT ofrecía a los educadores y maestros como un plan de estudio suplementario de autoconocimiento, preparación de las relaciones y cultura espiritual. Más o menos por aquel entonces, además del rabino Yolis, me invistió con la dignidad de un rabino a pesar de mi conocimiento solo rudimentario del hebreo, y poco después mi maestro desde los años 70, Tanhang Tuku Rinpoche, me informó que había llegado a la etapa de función de mi desarrollo espiritual y me hizo entrega del manto blanco del Natko o Yogi. Durante los últimos 10 años escribí y publiqué muchos libros: Sanar la civilización, el ego patriarcal, el viaje interior, hermenéutica musical y 27 personajes en busca del ser, la revolución que esperábamos, budismo dionisiaco y ayahuasca. Y di muchas conferencias. También recibí 3 doctorados honoris causa, uno de ellos en educación en la Universidad de Udine en Italia, otro en psicología humanista en la Universidad de Concordia en México y uno de la Universidad Gestal en la Ciudad de México. Por el empeño en el campo de la educación, fui nombrado asesor del Foro Global para el Futuro de la Educación en Rusia. Fundé la Universidad Global Claudio Naranjo con el apoyo del gobierno mexicano. He sido recientemente nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz Continuo a través de la Fundación Claudio Naranjo, con sede en Barcelona, a promover entre los educadores españoles un interés en la educación no solo holística, sino también inspirada en el propósito de trascender la mente patriarcal. Y he comentado también a convocar educadores de otros países con el propósito de estimularlos a que hagan sentir que ante las autoridades su percepción de la obsolescencia de los actuales programas y sobre todo la visión subyacente con respecto al propósito de una educación que poco ha servido hasta ahora al desarrollo personal y menos a la evolución social.
En septiembre del 2014 se me invistió en abrir la primera conferencia internacional sobre ayahuasca, bebida chamánica sudamericana cuyos efectos fui el primero a investigar y aplicar en la psicoterapia. Y como resultado de ello, una editorial italiana se ha interesado en publicar mi libro. El viaje sanador en que describo mis exploraciones terapéuticas de los años 60 y con otras sustancias psicoactivas, ello a su vez ha estimulado la invitación a dar otras conferencias y entrevistas sobre este tema, que he postergado durante decenios en vista de mi intento de ser escuchado por los educadores, pero que bien puede ser oportuno que retome, ya que se está debilitando la actitud regresiva de la política respecto a las drogas. Nuestro mundo enfermo necesita abrir un canal para la expresión del potencial terapéutico de algunas sustancias. Pienso que algún día reuniré una serie de artículos inéditos respecto al valor terapéutico de los psicodélicos. Pero nota aparte, esto no fue así porque Claudio Naranjo murió en el año 2019, según entendemos. Link fuente: https://claudionaranjo.net Spanish autobiography Spanish.html. Y listo, continúen con más de revistas y YouTube. Así que nos vemos y seguimos en la edición. Gracias.